El 5 de noviembre de 1274, 80 samuráis se encontraban en una playa de Tsushima, observando cómo 900 barcos emergían de la niebla matutina. 8000 guerreros mongoles se preparaban para desembarcar. Al atardecer, la playa estaría sembrada de cadáveres, y algo mucho más aterrador adornaría la flota mongol. Imagínense esto: 80 guerreros a caballo, descendientes de generaciones de samuráis, empuñando espadas ancestrales mientras se enfrentan a una situación de 100 a 1. La puerta de entrada a Japón pendía de un hilo. Estos hombres sabían que morirían, sabían que sus familias morirían. Sin embargo, ni un solo guerrero huyó. Al final de este video, comprenderás por qué estos 80 hombres eligieron una muerte segura antes que rendirse. ¿Qué armas revolucionarias destrozaron la tradición samurái para siempre? ¿Y por qué los mongoles cometieron un acto tan horrible que aún atormenta la memoria japonesa 7 siglos después? Estás a punto de presenciar el momento en que los códigos de honor se encontraron con la pólvora por primera vez. Cuando las bombas atronadoras explotaron en suelo japonés, los caballos se encabritaron aterrorizados y los orgullosos samuráis, que esperaban duelos honorables, se vieron aniquilados por tormentas de flechas. Descubrirás por qué el combate singular entre samuráis se convirtió en una trampa mortal. Cómo siglos de tradición marcial se desmoronaron en tan solo 6 horas. Y aprenderás sobre la grotesca advertencia que zarpó de las sangrientas costas de Tsushima. Cadáveres exhibidos en los cascos de los barcos como macabros estandartes. ¿Cómo pudieron los guerreros más disciplinados del mundo ser derrotados en un solo día? ¿Cómo lograron los mongoles convertir el honor samurái en un arma contra ellos? En el centro de todo se encontraba el gobernador Sukekuni, al que llamaban la Roca Inamovible. Los emisarios coreanos le habían ofrecido escapar. Le rogaron que evacuara, pero Sukekuni se negó y optó por enfrentarse a la enorme fuerza invasora con su pequeña guarnición. Para entender por qué estos 80 hombres no tuvieron ninguna oportunidad y por qué lucharon de todos modos, debemos comprender la colisión de 2 mundos que cambió para siempre la forma en que los humanos libran la guerra. Ahora, permítanme remontarme a aquella mañana envuelta en niebla cuando la armada mongol apareció por primera vez en el horizonte de Tsushima. El año 1274 encontró a Asia Oriental bajo la sombra de Kublai Khan, nieto de Genghis Khan y emperador de la dinastía Yuan. Corea ya había caído, sus ejércitos aplastados y sus astilleros ahora construían barcos para la próxima ambición del Khan: Japón. La tierra del sol naciente jamás había enfrentado una invasión extranjera. Estaban a punto de descubrir por qué el imperio mongol se extendía desde Europa Oriental hasta el Pacífico. La isla de Tsushima se encontraba a solo 50 kilómetros de Corea, la puerta de entrada a Japón. Si Tsushima caía, la flota invasora contaría con una base avanzada para atacar el territorio continental japonés. La defensa de la isla recaía sobre los hombros de un solo hombre, Sukekuni, quien había gobernado Tsushima durante 20 años. A sus 68 años, el samurái de barba canosa se había ganado el apodo de la Roca Inamovible tras décadas de servicio inquebrantable. Pero esto es lo que las crónicas no te cuentan. Sukekuni sabía exactamente lo que se avecinaba. Los comerciantes coreanos llevaban meses susurrando advertencias. «Luchan como demonios, no como hombres», le dijo un comerciante. «Usan las armas de trueno chinas, se coordinan con tambores y banderas, no buscan el honor, solo la victoria». La maquinaria militar mongol combinó lo mejor de 3 civilizaciones conquistadas. Los ingenieros chinos proporcionaron armas de pólvora y técnicas de asedio. Los constructores navales coreanos crearon naves capaces de transportar a miles de guerreros a través de mares traicioneros.
y los comandantes mongoles introdujeron tácticas que habían conquistado la mitad del mundo conocido. Cargas de caballería coordinadas, guerra psicológica y un desprecio absoluto por las tradiciones enemigas. Mientras tanto, la cultura samurái giraba en torno al combate individual. Durante siglos, las batallas comenzaron con desafíos formales, linajes ancestrales proclamados en los campos y combates individuales entre oponentes dignos. La gloria de un samurái provenía de enfrentarse a los enemigos uno contra uno, demostrar una superioridad en el manejo de la espada y morir con honor si era derrotado. Entrenaban para los duelos, no para el asalto coordinado. Piénselo por un momento. 80 contra 8000. Sin embargo, Sukekuni reunió a sus hombres en la playa de Komoda, el principal punto de desembarco de la isla. Podría haberse retirado tierra adentro, librado una campaña de guerrillas y hacer pagar a los mongoles cada centímetro de terreno. En cambio, optó por enfrentarlos en Minenonsites, la playa en combate abierto. Según la tradición samurái, la fuerza mongola que se acercaba a Tsushima representaba algo sin precedentes en la experiencia japonesa. Liderada por generales curtidos en batalla como Liu Fuhang y Hong Dagu, veteranos de campañas por toda China. No era solo un ejército. Era una máquina de invasión. Un total de 25.000 guerreros, de los cuales 8.000 estaban destinados solo a Tsushima. Pero el destino tenía un giro aún más cruel. Entre las fuerzas invasoras se encontraban soldados coreanos obligados a luchar por sus conquistadores. Algunos conocían personalmente a Sukekuni gracias a años de comercio. La noche anterior a la invasión, un oficial coreano se arriesgó a ser ejecutado para enviar una última advertencia. Abandonen la playa. No se batirán en duelo con ustedes. No tendrán piedad. Los barrerán como una marea. La respuesta de Sukekuni lo reveló todo sobre el espíritu samurái. He sido gobernador aquí durante 20 años. Mi padre ocupó este puesto y el suyo antes que él. No abandonamos nuestro deber, porque el enemigo no siga nuestras costumbres. Conforme octubre daba paso a noviembre, el humo de las oraciones se elevaba de todos los santuarios de Tsushima. Las madres abrazaban a sus hijos. Las esposas afilaban cuchillos, no para defenderse, sino para una muerte más rápida que la captura. La isla contenía la respiración. Pero, ¿cómo prepararse para un enemigo que rompe todas las reglas de la guerra que hemos conocido? El amanecer del 5 de noviembre reveló la magnitud de la invasión. 900 barcos oscurecían el horizonte. Juncos, buques de guerra, transportes y buques de suministro se extendían hasta perderse de vista. La armada mongol transportaba 8.000 guerreros destinados únicamente a Tsushima, parte de una fuerza de invasión de 25.000 hombres que se dirigía a Japón. Entonces, ocurrió algo que cambió la guerra para siempre. Mientras los traductores coreanos a bordo gritaban las exigencias de rendición final, los exploradores samuráis observaron que se descargaban objetos extraños: vasijas de cerámica, esferas de bronce, tubos montados sobre marcos de madera. Los japoneses no tenían palabras para estos artefactos. En cuestión de horas, los reconocerían por su sonido. Las bombas atronadoras que destrozarían no solo cuerpos, sino todo un sistema de guerra. La brecha tecnológica entre las fuerzas era inconmensurable. Los arcos compuestos mongoles podían matar a 300 metros, mientras que los arcos samuráis apenas alcanzaban los 200. Pero no se trataba solo del alcance. Las flechas mongolas venían en variedades que los japoneses nunca habían visto. Algunas silbaban al volar, aterrorizando a los caballos. Otras contenían veneno que paralizaba a las víctimas en cuestión de minutos. Las más devastadoras eran las flechas de fuego envueltas en tela empapada en aceite que no se podían apagar con agua.
Contra este terror tecnológico se alzaban 80 samuráis a caballo. Cada guerrero representaba generaciones de tradición marcial. Su armadura, heredada de familia en familia, consistía en capas de cuero y placas de hierro que podían desviar los golpes de espada, pero resultarían inútiles contra las innovaciones mongolas. Llevaban katanas ancestrales, algunas forjadas siglos antes, bendecidas en santuarios y bautizadas con el nombre de victorias legendarias. Permítanme describirles a los comandantes. Sukekuni estaba sentado a horcajadas sobre su caballo de guerra, con su barba gris ondeando sobre la armadura que había protegido a su familia durante generaciones. A su lado, su hijo adoptivo, Sukesada, empuñaba su arco con manos invictas en combate cuerpo a cuerpo. Jóvenes samuráis como Hu Sukatki habían llegado de las fincas cercanas, algunos apenas con la edad suficiente para completar su entrenamiento guerrero. Del lado mongol, los comandantes Liu Fuhang y Hongdagu estudiaron la playa con telescopios chinos, otra tecnología que los japoneses desconocían. Veteranos de campañas por toda China habían perfeccionado el arte del asalto anfibio. Su plan de batalla se basaba en tácticas perfeccionadas mediante la conquista de ciudades fortificadas y el aplastamiento de ejércitos mucho mayores que la fuerza simbólica que los aguardaba. Este es el detalle que aún atormenta a los historiadores. Los mongoles asignaron solo 1/10 parte de su fuerza en Tsushima al desembarco inicial. 800 guerreros serían más que suficientes para 80 defensores. El resto desembarcaría después para comenzar la subyugación sistemática de la isla. La bahía de Sasuno-Ura ofrecía el lugar perfecto para el desembarco. Una playa en forma de media luna, con acceso a aguas profundas para los barcos y accesos estrechos que tradicionalmente habrían favorecido a los defensores. Pero los comandantes mongoles habían estudiado el terreno a través de informantes coreanos. Conocían cada sendero en los acantilados, la ubicación de cada santuario y la posición de cada aldea. La noche anterior a la batalla, Sukekuni reunió a sus hombres en el santuario Kaijin, con vistas a la bahía. El humo del incienso se mezclaba con la niebla mientras los guerreros realizaban rituales de purificación. Algunos escribieron poemas fúnebres. Otros enviaron mensajes finales a los pocos comerciantes que huían tierra adentro. Un joven samurái llamado Shiru pasó la noche enseñando a su hermano de 12 años a cometer el seppuku correctamente, en caso de que la captura pareciera inminente. Pero los mongoles trajeron algo que ninguna espada podía contrarrestar. La guerra psicológica se perfeccionó en todos los continentes. Al acercarse el amanecer, los tambores de guerra comenzaron a retumbar desde los barcos. No eran los ritmos que conocían los guerreros japoneses, sino un ruido caótico y atronador, diseñado para desconcertar a los enemigos. Los soldados mongoles chocaban armas contra escudos al unísono, creando oleadas de truenos metálicos que resonaban sobre el agua. Lo que sucedió a continuación rompería 1000 años de tradición. Al acercarse las primeras embarcaciones mongolas a la orilla, jóvenes samuráis cabalgaron hasta la orilla para lanzar desafíos formales. Repitieron sus linajes, sus victorias, exigiendo oponentes dignos para el combate singular. La respuesta llegó en forma de ráfagas coordinadas de flechas que abatieron a los hombres a media frase. Recuerden este detalle. Los mongoles tenían órdenes específicas, sin negociaciones, sin demoras, sin reconocer las costumbres japonesas. Victoria total al atardecer. Mientras Sukekuni observaba a sus jóvenes guerreros caer ante los arqueros en masa, comprendió la verdadera naturaleza de su enemigo. Esta no era la guerra que los samuráis conocían. Era un exterminio disfrazado de conquista.
pero la retirada significaba abandonar a los civiles a la masacre. El código samurái exigía que se interpusieran entre los invasores y los inocentes. Cuando amaneció el 5 de noviembre, el horizonte se oscureció con los barcos y 80 hombres se prepararon para ganar tiempo con sus vidas. La niebla matutina se disipó como el telón de un teatro, revelando todo el horror de lo que se avecinaba en Tsushima. Los barcos emergieron de la niebla como dragones de las profundidades, con sus estandartes rojos ondeando al viento y los tambores resonando a ritmos alienígenas. Las naves que iban en cabeza lanzaron sus barcos exploradores, cada uno repleto de arqueros. Las primeras muertes no se hicieron esperar. Una pequeña patrulla samurái cabalgó para desafiar a los exploradores, gritando declaraciones formales de combate. Las flechas caían como lluvia. No eran los disparos puntuales de una arquera honorable, sino descargas coordinadas que ennegrecieron el cielo. No hubo supervivientes. Los exploradores ni siquiera habían disminuido la velocidad de sus remos. Aquí fue donde el honor encontró su igual. A medida que barcos llegaban a la playa, los jinetes samuráis avanzaban individualmente, buscando la gloria en el combate cuerpo a cuerpo. Un guerrero llamado Seaito no Goro cabalgó directo hacia los barcos de desembarco, gritando su ascendencia, exigiendo que el mejor guerrero del enemigo se enfrentara a él. 40 flechas lo alcanzaron simultáneamente. Su caballo se desplomó en la ola, y la sangre tiñó la espuma de rosa. Casi se puede oír el estruendo de los cascos mientras más samuráis intentan cargas tradicionales. Pero los mongoles habían perfeccionado tácticas anticaballería en las estepas asiáticas. Formaban muros de escudos con barreras portátiles, creando una fortaleza de madera en la playa. Tras estos escudos, los ballesteros recargaban mientras la primera fila disparaba. Era un sistema mecánico, eficiente y completamente ajeno a la guerra japonesa. Entonces se oyó un sonido que ningún guerrero japonés había oído jamás. La primera bomba atronadora explotó entre la caballería defensora. La olla de cerámica llena de pólvora y fragmentos de metal detonó con un rugido que hizo encabritar a los caballos. Los samuráis, que nunca se habían acobardado ante el combate con espadas, se encontraron luchando contra monturas aterrorizadas mientras se sucedían más explosiones. Pero esto es lo que las crónicas no cuentan. El impacto psicológico superó el daño físico. Guerreros que se habían preparado toda su vida para una muerte honorable a filo de espada, se encontraron ante algo que hacía irrelevante el coraje. No se podía retar a una bomba en combate singular. No se podía detener una explosión con técnicas ancestrales. Sukekuni observó desde su puesto de mando cómo el despliegue tradicional se desmoronaba en cuestión de minutos. Múltiples puntos de desembarco dispersaron su pequeña fuerza de forma imposible. Los oficiales mongoles usaban banderas de señales para coordinar los movimientos, mientras que los defensores japoneses recurrían a órdenes gritadas, perdidas en el caos. Cada samurái luchaba como un héroe individual. Cada mongol luchaba como parte de una maquinaria. Para la segunda hora, la brecha tecnológica se convirtió en un abismo. Las tropas mongolas avanzaron al amparo del fuego de supresión, un concepto que no llegaría a los campos de batalla europeos durante siglos. Cuando la caballería samurái cargó, los auxiliares coreanos lanzaron polvo de cal que cegó a caballos y jinetes. Los ingenieros chinos lanzaron proyectiles incendiarios que incendiaron las posiciones defensivas. Lo que siguió desafió todo código de honor samurái. El sobrino del gobernador, Mitiari, salió a retar al comandante mongol a un combate cuerpo a cuerpo. Las tropas enemigas simplemente lo rodearon. Ningún reconocimiento a su desafío,
ningún respeto por su valentía. Lo desmontaron del caballo con varas con ganchos y lo masacraron como ganado mientras él gritaba sobre honor y ascendencia. Las flechas envenenadas se rebelaron. Entonces, un samurái llamado Yasuda recibió un golpe rozando el hombro. El tipo de herida que los guerreros solían ignorar. En cuestión de minutos, su brazo se entumeció. Luego, su pecho. Cayó de su caballo, paralizado, pero consciente, observando con impotencia cómo la infantería mongola se acercaba con sus espadas. El veneno no lo mató. Simplemente le quitó la capacidad de morir luchando. ¿Te imaginas el terror de aquella primera explosión? Los samuráis entrenados para enfrentarse a la muerte se encontraron con algo que trascendía su filosofía. Las bombas atronadoras no solo mataban, hacían que el aire mismo fuera peligroso. El humo asfixiaba a los guerreros dentro de sus cascos. Las ondas expansivas dejaban inconscientes a los hombres sin tocarlos. Los caballos entrenados para la batalla enloquecían de miedo. Este es el momento que me atormenta como historiador. Sukekuni comprendió que su posición táctica era desesperada, pero el deber lo encadenaba a la playa. Tras él, miles de civiles dependían del tiempo que su sacrificio pudiera ganar. Podía oír el pánico extendiéndose por las aldeas cercanas, mientras los mensajeros traían noticias de cada posición invadida. Los mongoles redujeron sistemáticamente cada bolsa defensiva. No buscaban la gloria ni el combate individual. Solo buscaban la eficiencia. Los muros de escudos avanzaban al unísono. Las flechas caían en descargas coordinadas. Las banderas de señales convertían a 800 hombres en un solo organismo con un solo propósito: la aniquilación total de la resistencia. Pero eran las flechas envenenadas las que realmente los aterrorizaban. La toxina derivada del acónito y otras plantas causaba parálisis progresiva. Los guerreros veían cómo sus brazos con la espada fallaban, sus piernas se doblaban y su capacidad incluso para pronunciar los nombres de sus antepasados se desvanecía. La muerte no provenía del honorable manejo de la espada, sino de los auxiliares mongoles que ejecutaban metódicamente a los indefensos. Al mediodía, las playas se tiñeron de rojo y Sukekuni tomó una decisión que resonaría eternamente. Reunió a los hombres que le quedaban, quizá unos 30 aún a caballo y otros 20 a pie. La defensa de la playa había fracasado. Los mongoles controlaban múltiples puntos de desembarco. Las tácticas tradicionales habían resultado inútiles contra la potencia de fuego coordinada. Pero Sukekuni no había terminado. Si no podía detener la invasión, al menos podría morir de una forma que fuera recordada. Lideraría una última carga, no por la victoria, sino por el honor mismo del samurái. Mientras las explosiones sacudían el aire y las flechas oscurecían el cielo, los últimos defensores de Tsushima se preparaban para su acto final. El desastre de la playa de Komoda se desató como una pesadilla hecha realidad. 25 samuráis, la flor y nata de los guerreros de Tsushima, se formaron para una carga de caballería tradicional contra el centro mongol. Cabalgaban en perfecta formación, con los gritos de guerra resonando en los acantilados y las espadas brillando bajo el sol de la tarde. Los mongoles aguardaban tras su muro de escudos, pacientes como arañas. A 50 metros comenzó la lluvia de flechas. No disparos aislados, sino una sólida barrera de proyectiles. Los caballos relinchaban y caían. Guerreros que habían pasado décadas perfeccionando su esgrima murieron sin siquiera alcanzar el alcance de la espada. Quienes sobrevivieron a las flechas se encontraron con algo peor: escudos de metal que desviaban los golpes de las katanas, lanceros que trabajaban en equipo, rodeando y masacrando a los contrincantes como ganado en un corral.
El terror de la pólvora alcanzó nuevas cotas. Los ingenieros chinos introdujeron tubos de bronce montados sobre marcos de madera. Cañones primitivos que lanzaban bombas de impacto atronador hacia las posiciones japonesas. Cada explosión hacía volar tierra y cuerpos. Los caballos se negaban a avanzar hacia el trueno alienígena. Algunos samuráis desmontaron, prefiriendo morir a pie antes que luchar contra sus aterrorizadas monturas. Pero las hazañas individuales aún brillaban en medio del caos. Suke Sada, el hijo adoptivo del gobernador, se plantó cerca del santuario costero. Cuando los mongoles invadieron su posición, plantó su estandarte y luchó con furia sobrenatural. Los relatos contemporáneos le atribuyen la muerte de 25 enemigos. Cambió del arco a la lanza y a la espada a medida que cada arma se rompía o se incrustaba en los cuerpos de los enemigos. Cuando los soldados mongoles finalmente lo abatieron, encontraron 17 flechas en su armadura. Simplemente se había negado a caer. Jóvenes guerreros que experimentaban su primera y última batalla murieron con un coraje desesperado. Un adolescente llamado Taro, de apenas 16 años, sostenía un puente sobre una corriente de marea hasta que un ballestero mongol lo convirtió en un alfiletero. Su muerte les dio a los civiles, que huían minutos preciosos. Otro joven, Shirro, ya envenenado y consciente de la proximidad de la muerte, cargó solo contra una formación mongola para morir de pie en lugar de paralizado de espaldas. Fue entonces cuando el honor se convirtió en una desventaja. Las tácticas mongolas evolucionaron a lo largo del día. Aprendiendo y adaptándose, observaron cómo los samuráis rompían la formación para ayudar a sus camaradas caídos. Así que comenzaron a herir a los guerreros deliberadamente, creando cebo. Observaron cómo los guerreros japoneses se anunciaban antes de atacar. Así que colocaron arqueros para apuntar a cualquiera que se detuviera a hablar. La coordinación de señales, desde los acantilados, convirtió la batalla en una matanza coreografiada. Los observadores mongoles usaban banderas para dirigir a las tropas hacia los puntos débiles, coordinar los movimientos de flanqueo y cronometrar los ataques de artillería. El avance sistemático playa por playa se asemejaba más a un proceso industrial que a una guerra tradicional. Cada posición caía en secuencia. Los exploradores identificaban a los defensores. La artillería suavizaba la resistencia. La infantería se lanzaba para la matanza. El efecto de las flechas venenosas multiplicó el horror. Guerreros paralizados yacían indefensos, mientras la batalla rugía a su alrededor. Algunos rogaban a sus camaradas que los mataran con piedad antes que ser capturados. Otros veían morir a sus amigos mientras solo podían mover los ojos. La creciente pila de cadáveres de samuráis creaba obstáculos que canalizaban a los defensores supervivientes hacia zonas de aniquilación. Lo que sucedió en la hora siguiente fue inimaginable. La defensa del santuario se convirtió en una masacre. 30 samuráis plantaron en el santuario Kaijin, tierra sagrada que sus familias habían protegido durante siglos. Las tropas mongolas no mostraron ningún respeto por el espacio sagrado. Prendieron fuego a las estructuras de madera con flechas incendiarias, abatiendo a los defensores que huían de las llamas. El sacerdote principal murió intentando salvar pergaminos religiosos, quemándose vivo antes que abandonar su deber. Pero el destino no había terminado con sus crueles bromas. A medida que las posiciones se desmoronaban, los civiles comenzaron a aparecer en el campo de batalla. Mujeres y niños huyeron de las aldeas en llamas, buscando una protección que ya no existía. Algunos samuráis intentaron guiarlos hacia un lugar seguro, abandonando el combate para pastorear a los indefensos.
La caballería mongol los aniquiló sin distinción. Una madre con un bebé en brazos recibió una flecha dirigida al samurái que intentaba protegerla. Ambos murieron en la arena. Los siguientes minutos harían añicos un milenio de tradición. Un grupo de samuráis ancianos, todos mayores de 60 años, formó un último cuadro cerca de la posición del gobernador. Estos hombres habían servido al padre de Sukekuni, algunos incluso a su abuelo. Plantaron sus estandartes y se prepararon para una última resistencia digna de sus antepasados. Los comandantes mongoles ni siquiera aminoraron el paso. Simplemente ordenaron un bombardeo concentrado. Las bombas atronadoras redujeron el cuadro a cráteres y cadáveres. El intento de fuga del mensajero añadió otra capa de tragedia. Un joven samurái llamado Hiko intentó abrirse paso entre las líneas mongolas, llevando información sobre la fuerza invasora. Cabalgó a caballo, el más veloz de Tsushima, y tomó una ruta tortuosa a través de bosques que conocía desde la infancia. Los exploradores mongoles lo rastrearon con perros de caza coreanos. Encontraron su cuerpo a 5 kilómetros tierra adentro, aún aferrado al mensaje que describía el horror que se desataba en las playas. Pero aquí es donde la batalla dio su giro más oscuro. Al acercarse el atardecer, Sukekuni contempló la devastación. De sus 80 samuráis, quizás 20 seguían en combate. Los cuerpos yacían en la playa, algunos muertos limpiamente por flechas, otros destrozados por explosiones, muchos paralizados por veneno y ejecutados en el mismo lugar. El consejo de guerra del gobernador estaba formado por todos los que aún podían empuñar un arma. Este fue el momento que lo cambió todo. Sukekuni podría haberse retirado tierra adentro, librar una retirada combativa, quizás sobrevivir un día más. En cambio, eligió algo que perduraría a través de los siglos. Lideraría una última carga, no para la victoria, sino para demostrar a los mongoles que el espíritu samurái no podía ser doblegado por la superioridad numérica ni tecnológica. En formación, ordenó a sus hombres supervivientes, los que aún podían montar a caballo. Aquellos cuyas monturas habían muerto estaban listos para cargar a pie. Algunos presentaban heridas que habrían obligado a hombres menos dotados a buscar ayuda médica. Un samurái llamado Tadashi había perdido 3 dedos por una espada mongol, pero se vendaron los muñones y empuñaron su katana con la mano que le quedaba. Los mongoles apenas habían comenzado su demostración. Mientras la pequeña fuerza de Sukekuni se reunía, los comandantes enemigos organizaron sus tropas para lo que supusieron que sería una simple operación de limpieza. Ya habían enfrentado ataques desesperados en China y Corea. Sabían cómo manejarlos. Tiroteo masivo, campos de tiro superpuestos, sin heroicidades. Pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Tras las fuerzas militares, las tropas auxiliares mongolas habían iniciado la reducción sistemática de las zonas civiles. Ardían aldeas pesqueras. Columnas de humo se elevaban sobre Tsushima a medida que la fuerza invasora se extendía más allá de las playas. Los gritos de los civiles se mezclaban con el estruendo de las armas. Sukekuni alzó su espada ancestral, la espada que portó su bisabuelo, que jamás había conocido la derrota en combate honorable. A su alrededor, 20 hombres se preparaban para cargar hacia una muerte segura. Sabían que no se cantarían canciones de victoria. Sabían que no llegarían refuerzos. Sabían que sus familias probablemente morirían antes de que el sol se pusiera por completo. Por Tsushima, Sukekuni gritó. Por Japón, por el honor. La última carga del último samurái del viejo mundo comenzó al amanecer. 21 hombres, algunos a caballo, otros a pie, todos heridos, todos condenados, cargaron contra 2000 guerreros mongoles,
No cargaron por la victoria. Cargaron porque era lo que hacían los samuráis. Cargaron porque la rendición no estaba en su vocabulario. Cargaron porque morir con la espada en la mano era el único final que permitía su código. Los mongoles estaban listos. Las flechas oscurecían el cielo. Las bombas atronadoras estallaban entre los samuráis que cargaban. Los caballos caían. Los hombres morían. Pero aún así, seguían llegando. Los que sobrevivieron al bombardeo inicial se estrellaron contra las líneas mongolas con la furia de quienes habían aceptado la muerte y solo querían que tuviera sentido. El propio Sukekuni llegó más lejos, abatiendo a 3 mongoles antes de que una pica china le alcanzara el pecho. Cayó del caballo, pero se puso de pie con dificultad, blandiendo aún su espada ancestral hasta que múltiples flechas lo hicieron caer de rodillas. El gobernador de Tsushima murió como había vivido, enfrentándose a sus enemigos, defendiendo a su pueblo, negándose a rendirse. El sol se puso en aquella playa ensangrentada, tiñendo el cielo de rojo, igual que la arena. En 6 horas, 1000 años de tradición habían muerto. La era del honorable combate singular, de los códigos guerreros y las espadas ancestrales que determinaban las batallas, había terminado con truenos y humo, pero el horror no había terminado. Con la caída del último samurái, la verdadera atrocidad apenas comenzaba. El último samurái cayó cuando la oscuridad se apoderó de Tsushima. El cuerpo de Sukekuni yacía donde había presentado su última resistencia, rodeado de sus hombres que lo habían seguido hasta la muerte. La victoria mongola era completa. 80 samuráis eliminados. La resistencia organizada dejó la isla indefensa, pero lo que siguió haría que sus peores pesadillas parecieran misericordiosas. Los rituales de victoria comenzaron de inmediato. La tradición mongol exigía trofeos, y los obtuvieron con eficiencia. Se extrajeron las cabezas de los samuráis caídos, especialmente de aquellos que habían luchado con distinción. La cabeza de Sukekuni, de barba canosa y digna incluso en la muerte, fue limpiada y preparada para su envío a Kublai Khan como prueba de la conquista. Pero los simples trofeos militares no bastaron para satisfacer lo que vino después. La atrocidad comenzó con las mujeres. A medida que las fuerzas mongolas se extendían por la isla, se encontraron con civiles que no tenían a dónde huir. Las mujeres de familias samuráis, criadas con dignidad y honor, se encontraron con un destino peor que la muerte. Muchas optaron por el suicidio antes que ser capturadas, usando los cuchillos que sus maridos les habían dejado. Las madres mataron primero a sus hijos y luego a sí mismas antes que verlos esclavizados. Luego vinieron las decoraciones del barco que atormentarían la memoria japonesa para siempre. No se trataba de una brutalidad aleatoria. Era una guerra psicológica calculada. Los comandantes mongoles ordenaron preparativos específicos para un mensaje que navegaría a Japón continental. Las mujeres y los niños que no habían escapado estaban reunidos en la playa. Lo que sucedió a continuación contradijo todo concepto de guerra que los japoneses entendían. Los mongoles clavaban púas de metal en las palmas de las manos de sus cautivos, no para matarlos, sino para crear puntos de anclaje. Las víctimas vivas eran desnudadas y colgadas de los cascos de los barcos como banderas humanas. Los gritos se extendían por el agua mientras los barcos se preparaban para zarpar hacia la isla de Iki y, finalmente, hacia tierra firme. Algunas víctimas sobrevivieron durante horas en esta posición, y su agonía sirvió como estandartes mongoles. Este detalle te helará la sangre. Los auxiliares coreanos informaron posteriormente que los comandantes mongoles elegían específicamente a mujeres y niños que se asemejaban a la nobleza japonesa. Querían que los samuráis del continente vieran a sus propias familias reflejadas en los rostros torturados que colgaban de los cascos de los barcos.
No se trataba solo de conquista. Era un mensaje escrito con sufrimiento humano. El número de muertos aumentaba implacablemente. 80 samuráis habían muerto en batalla, pero más de 6.000 civiles perecerían en los días siguientes. Aldeas pesqueras ardían. Agricultores eran ejecutados en sus campos. Monjes morían defendiendo sus templos. La matanza sistemática tenía un propósito estratégico. La despoblación total significaba la inexistencia de resistencia guerrillera y de apoyo a cualquier contraataque japonés. Lo que los mongoles hicieron a continuación desafió todas las expectativas de guerra. Las ejecuciones masivas no fueron aleatorias, seguían patrones. Los hombres en edad de combate morían primero, eliminados como amenazas potenciales. Las mujeres se enfrentaban a la esclavitud o algo peor. Los niños eran seleccionados, algunos asesinados inmediatamente, otros reservados para la esclavitud. Los ancianos eran ejecutados por ser bocas inútiles que alimentar. Incluso el ganado era sacrificado para privar de recursos a los supervivientes. Pero esto es lo que hace que esta batalla sea realmente aterradora. Unos pocos testigos sobrevivieron, escondidos en cuevas y bosques. Un pescador llamado Guto observó desde un acantilado cómo su aldea era rodeada y destruida sistemáticamente. Vio a vecinos que conocía de toda la vida, llevados a la playa y ejecutados en grupos. Oyó los gritos de su propia familia, pero no pudo hacer nada más que dar testimonio. Un monje budista llamado Tenshin sobrevivió escondiéndose en un sótano bajo su templo. Salió días después y encontró a sus compañeros monjes muertos. El templo ardía, los objetos religiosos destruidos. Su relato escrito, llevado clandestinamente a tierra firme, describía escenas que parecían imposibles. Colgaron a los vivos de sus barcos como estandartes crueles. La bahía se tiñó de sangre. Los gritos continuaron día y noche hasta que se les apagó la voz. La eficacia de los mongoles para asegurar la isla resultó notable. En un día, eliminaron la resistencia militar. En 3 días, despoblaron eficazmente la costa. Se establecieron depósitos de suministros. Los heridos fueron tratados con la medicina china. Los barcos fueron reparados y reabastecidos para la siguiente fase de la invasión. Las tragedias personales se multiplicaron sin parar. Una viuda samurái llamada Tamoi regresó del interior y encontró el cuerpo decapitado de su esposo y a sus hijos desaparecidos, probablemente entre los ahorcados de los barcos. Un comerciante descubrió a toda su extensa familia ejecutada en su recinto. Un niño encontró el cuerpo de su padre samurái e intentó recuperar la espada familiar, pero fue abatido por centinelas mongoles. Este es el momento que atormenta a los historiadores. Los barcos zarparon hacia la isla de Iki con su grotesca carga aún con vida. Testigos en Iki informaron haber visto acercarse las embarcaciones con lo que parecían ser decoraciones en sus cascos. Solo al acercarse se hizo evidente la horrible verdad. Seres humanos aún en movimiento. Su agonía como guerra psicológica contra el próximo objetivo. La advertencia a Japón no pudo haber sido más clara. No se trataba de una guerra tradicional entre enemigos honorables. Era un exterminio, sistemático por parte de un imperio que había perfeccionado el arte de la conquista. Los barcos que zarpaban de Tsushima llevaban más que tropas y suministros. Llevaban un mensaje escrito con sufrimiento. Ríndete o comparte el destino de Tsushima. El final fue más aterrador de lo que nadie imaginó. De la población costera de Tsushima, quizás 1 de cada 10 sobrevivió huyendo tierra adentro o escondiéndose. El resto murió en la violencia o fue llevado a la esclavitud. La isla que había sido la defensa avanzada de Japón se convirtió en una plataforma mongola, con sus playas aún llenas de cadáveres de samuráis que nadie pudo enterrar. Pero Tsushima
fue apenas la primera nota de una sinfonía de invasión que terminaría de maneras que los mongoles nunca imaginaron. El impacto inmediato se extendió por las islas japonesas como un tsunami. La isla de Iki cayó después, sufriendo un destino similar a pesar de una resistencia desesperada. La carrera hacia la bahía de Ies, Hakata comenzó cuando los refugiados aterrorizados difundieron la noticia de la brutalidad mongola. Japón tenía días, no semanas, para prepararse para un enemigo que había destrozado todas sus convicciones militares. La revolución táctica comenzó de inmediato. Tsushima impartió duras lecciones escritas con sangre. El honorable combate singular no significaba nada contra unidades coordinadas. Los desafíos tradicionales se convirtieron en sentencias de muerte. Las cargas de caballería contra la infantería disciplinada con armas de pólvora equivalían al suicidio. El estilo de guerra samurái, perfeccionado durante siglos, se había vuelto obsoleto en 6 horas. Los comandantes japoneses, aprendiendo de la agonía de Tsushima, iniciaron adaptaciones radicales. Se alzaron muros de piedra en la bahía de Hakata. No eran las empalizadas de madera de la guerra tradicional, sino enormes fortificaciones diseñadas para romper las cargas de caballería. Las nuevas tácticas, Arinisahante, priorizaban la lucha en grupo sobre la gloria individual. Los samuráis aprendieron a luchar en unidades, apoyándose mutuamente en lugar de buscar el honor personal. Pero fue la intervención divina, no la evolución militar, lo que salvó a Japón. El kamikaze, el viento divino, azotó a la flota mongol mientras se preparaba para la invasión continental. Los barcos que habían transportado a civiles torturados desde Tsushima fueron destrozados por los vientos del tifón. Miles de guerreros mongoles se ahogaron, sus avanzadas armas inservibles ante la furia de la naturaleza. Sin embargo, el sacrificio de Tsushima no fue en vano. La advertencia de esos 80 samuráis y los civiles que murieron después de ellos le dio a Japón un tiempo precioso. Tiempo para construir murallas. Tiempo para adaptar tácticas. Tiempo para prepararse espiritual y militarmente para un enemigo como ningún otro al que se habían enfrentado. Cuando los mongoles regresaron en 1281, con una fuerza aún mayor, Japón estaba preparado. Los cambios a largo plazo resultaron profundos. El pensamiento militar japonés se transformó del heroísmo individual a la defensa colectiva. Las armas de pólvora capturadas a las fuerzas mongolas se estudiaron y finalmente se reprodujeron. El impacto psicológico de enfrentarse a un enemigo que ignoraba las convenciones del campo de batalla preparó a Japón para futuros conflictos donde el honor quedaba relegado a un segundo plano frente a la supervivencia. Los paralelismos modernos resuenan con fuerza. Cuando la tecnología deja obsoleta la tradición, la adaptación o la extinción son las únicas opciones. Los samuráis se enfrentaron a esta decisión en cuestión de horas, no de años. Su valentía individual no pudo superar la potencia de fuego coordinada. Sus códigos de honor se convirtieron en debilidades tácticas. Aún así, lucharon de todos modos, ganando tiempo con sus vidas. Piensa en esta pregunta filosófica. ¿Cuándo el honor exige adaptación en lugar de apego a la tradición? Sukekuni eligió luchar tradicionalmente, sabiendo que significaba una muerte segura. Su sacrificio alertó a Japón, pero condenó a sus hombres. ¿Podría el pragmatismo haber salvado más vidas, o abandonar los ideales samuráis habría significado una derrota espiritual peor que la muerte física? ¿Qué harías en la situación de Sukekuni? ¿Enfrentar una muerte segura con honor tradicional o adaptar tácticas y posiblemente sobrevivir más? La historia no juzga. Simplemente registra que 80 hombres
eligieron morir como habían vivido como samuráis. El recuerdo perdura porque Tsushima representa un momento universal en el que el viejo mundo se encuentra con el nuevo y debe elegir entre la evolución y la extinción. Cada revolución militar crea sus momentos Tsushima. Cada avance tecnológico deja obsoletas las tradiciones. Cada generación se enfrenta a la disyuntiva de adaptarse o morir con el honor intacto. 80 hombres que sabían que morirían, eligieron morir como samuráis. Y al hacerlo, dieron a Japón la advertencia que salvó un imperio. No pudieron detener la maquinaria militar mongola, pero se la mostraron a Japón. Pagaron con sangre por información que preservaría su nación. Al final, esa podría ser la mayor victoria posible para los guerreros que se enfrentan a adversidades inimaginables, para que sus muertes valgan la pena. Su sacrificio resuena a lo largo de 7 siglos y medio, recordándonos que a veces el precio de la advertencia lo es todo.